Seguimos en Villa Mitre y en el lugar que dio origen al barrio, así es. Aquí pasó real. Estamos a espaldas nuestras, estamos en calle Rivadavia al 1300, a una cuadra y media de la plaza de Villa Mitre. Y detrás nuestro no está más la que es considerada la primera casa que hubo en Villa Mitre, o por lo menos acá se asentó la primera persona que compró un lote en Villa Mitre y al otro día de comprarlo ya vino al terreno para empezar a replantearlo, a limpiarlo y a construir su primera casa, que fue Santo Cicchini. Es el pionero de este lugar. Sí. Junio de 1906 estamos hablando. Se había hecho el día anterior el primer remate de esta manzana que ocupa el lote que ocupó Cicchini. Así que bueno, a partir de la compra, Cicchini directamente ya se instaló en este lugar y él mismo se encargó toda la vida, murió en la década del 40 Cicchini, toda la vida él se consideró el fundador del barrio. E incluso se hacía publicidad, por decirlo de alguna manera, o no había aniversario que él no dejara en claro que él había sido el primer fundador. Algunas crónicas dan cuenta que ya había gente viviendo en esta zona, pero no como parte del loteo fundacional de Villa Mitre, sino que eran vecinos o asentamientos o casas que se habían construido sin ningún tipo de organización urbana, digamos. Ese loteo fue importante por la cantidad de tierras que se pusieron a disposición. Sí, había una gran situación porque había una gran cantidad ya de obreros en Bahía Blanca, de trabajadores, digamos, de recursos limitados, y cada vez era más difícil comprar un terreno en el centro de Bahía o pensar en tener su propia vivienda. Eso dio origen a la inquietud de muchas personas de generar barrios obreros en la periferia de la ciudad, es decir, salir del centro y empezar a potenciar otros lugares. Ir detrás de las vías y detrás del arroyo era una jugada. Era una jugada porque los lotes eran más baratos, era un lugar que estaba totalmente descampado. Así que bueno, hubo un grupo de gente, entre ellos Bartolomé Tellarini, Jorge Moore, Juan Canata, que eran dueños de todas estas tierras. Así que ellos fundaron una sociedad de villas y terrenos, contrataron a un ingeniero, Saturnino Leiva, que hizo todo el replanteo, y así salió. Fueron a buscar al mejor martillero que había en Bahía Blanca, que era Carlos Pronsato, que era el fundador desde el punto de vista de haber sido el que hizo los remates de muchísimos barrios de Bahía, y así se terminó de armar este lugar, que no tenía nombre en principio. 1906, justo fue el año que murió Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre era una leyenda viviente, y tanto Jorge Moore como Tellarini eran mitristas. Así que para ellos la muerte de Bartolomé Mitre le dio una razón muy respetable de llamar a este lugar Villa Mitre, que en realidad después se convirtió en un nombre, o sea, todos saben que se refiere a Bartolomé Mitre, pero ya la marca es Villa Mitre, más que Bartolomé Mitre el barrio, ¿no? Pero bueno, la idea fue generar un lugar con lotes accesibles para los trabajadores en muchas mensualidades, y realmente la respuesta fue inmediata, porque toda la gente de recursos más limitados pudo acceder a su primer terreno y en general con sus propias manos construir su vivienda. Y de alguna manera fue el inicio del desarrollo de toda esta zona, porque acá hablamos de Villa Mitre, pero después hacia arriba hay un montón de barrios que se han ido desarrollando casi de la misma manera. Exacto. A partir de Villa Mitre es como todo, ¿no? Es como un disparador, porque si bien son de la misma época, se fue consolidando Bellavista, La Falda, Tiro Federal, cada cual con sus características. No son barrios de gran extensión. Villa Mitre se estima que tiene 9.000, 10.000 habitantes, es decir, no es de los más grandes de la ciudad. Pero volvemos al tema de cómo, a partir de una organización, una curiosidad, por ejemplo, Villa Mitre le puso nombre a sus calles de inmediato, que esto no era habitual, porque el nombre de las calles se lo daba la municipalidad por ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante, lo definía el municipio. En cambio, los fundadores de Villa Mitre, esta gente que te nombro, Tellarini, Moore y demás, ya decidieron adoptar ellos un criterio de nombre de calles. Y tiene algunas rarezas, porque eligieron desde filósofos, por ejemplo Sócrates, Cantón, eligieron hechos históricos como Maipú, Chacabuco, las batallas de San Martín, y también nombres de gente que estuvo relacionada con la independencia de países, como Washington, 14 de julio por Francia, Castelar por el movimiento español. Marcaron como una idea
de pensamiento al determinar estos nombres. Tiro Federal, Bellavista o La Falda no tenían nombre en las calles, tenían números. Así que uno tiene que ir hasta después de la década del 30 para encontrar nombres en las calles. Antes era la número 8, número 7 de Tiro Federal, número 3 de Bellavista. Y Villa Mitre, incluso su numeración de calles empezaba en el 0 en la plaza, es decir, como diciendo, no tenemos nada que ver con Bahía Blanca. Bueno, lo de la numeración se corrigió, lo de las calles se mantuvo, más allá que la calle Catón, por ejemplo, después se llamó Agustín de Arrieta y hubo algunas otras que también cambiaron de nombre, pero en general son los nombres originales que también marcan un pensamiento y una idea de los fundadores, ¿no? Un detalle nada más final, la casa de Santo Cicchini original no es la que hoy vemos, hay una referencia histórica. La casa de Cicchini era una casa chorizo, que era típica de la época y de la construcción de inmigrantes, que son casas que se construían apoyadas contra una medianera, era una tira, donde se ponían las habitaciones una a continuación de otra y la cocina al final. Por eso se llamaba casa chorizo, que se abría a una galería que estaba semicubierta. Y la vida en esas casas era muy particular, porque había que pasar por las habitaciones de una para pasar a otra, o por esa galería exterior, y vivían en general en estas casas los padres, los hijos, los tíos, era toda una vida propia de la época de la inmigración, de los conventillos, un estilo de vida que después cambió, pero la casa original era un paredón y casa chorizo, que hay muchas en Villa Mitre que todavía quedan, o no tantas, pero que dan cuenta también del estilo de obra de principios de siglo. Y después, como bien decías vos, aparecieron los comercios, los negocios, las esquinas, otro tipo de estilos, y ya Villa Mitre se fue consolidando como lugar. No se vayan, ya regresamos con la Plaza de Villa Mitre.